¿Problemas para contar historias en inglés? Vamos a resolverlo. Bienvenido al Café Inglés, mi nombre es Ismael Sereno y si no te has suscrito a este canal, ¿qué esperas para hacerlo? Además, sígueme en Instagram y descarga todos los episodios del podcast. En este capítulo abordaremos el cómo contar historias en inglés. Regularmente lo primero que hacemos cuando aprendemos un idioma es aprender vocabulario. Posteriormente aprendemos las reglas gramaticales y al final, cuando se trata de hablar, nos quedamos callados, nos quedamos pasmados, no decimos nada. Pero tal vez el problema, el culpable, no sea la metodología, no sean los maestros, no eres tú. El problema tal vez reside en que no sabemos cómo contar historias ni en inglés ni en español. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar como punto de partida uno de los comentarios que ustedes me hicieron llegar en uno de los videos pasados. Específicamente, Aprendiendo Juntos me comentaba: Isma, ¿por qué no hablas más de los sintagmas y cómo los podemos utilizar para convertir oraciones simples en oraciones cada vez más elaboradas? Y no solamente eso, sino que nos dio un ejemplo, el cual dice así: It's raining, however, we can go if we call a taxi. Está lloviendo, sin embargo, podemos ir si le llamamos a un taxi. El ejemplo me llamó tanto la atención que yo dije, no, este ejemplo lo voy a tomar para, además de explicar posteriormente lo que son los sintagmas, que en pocas palabras, el spoiler, es que es un grupo de palabras con un objetivo muy definido. Yo lo tomé como idea para, es que esto nos sirve para crear historias de una manera súper sencilla pero poderosa a la vez. Y lo que voy a hacer entonces es que este video lo voy a partir en dos etapas. La primera es que vamos a profundizar en la gramática de este ejemplo y posteriormente vamos a ver cómo lo podemos colocar en un arco narrativo. Así es que vamos a comenzar. La primera parte de la oración dice It's raining. Lo que tenemos es un presente progresivo, un presente continuo. Para formarlo únicamente necesitamos la combinación de el verbo to be conjugado, is, are, am, más un verbo en ing. Al entender que es un presente progresivo, tenemos que entender que estamos hablando en realidad de un proceso. No sabemos si está lloviendo por 5 minutos, por 10 minutos, por 1 hora, por 3 días. Pero lo que sí queda claro es que estamos involucrados en ese proceso. Posteriormente tenemos la palabra however. However lo podemos entender como un adverbio o como una conjunción, para entenderlo como a pesar de. Marca un contraste en la historia. Y posteriormente tenemos el pedazo que dice We can go if we call a taxi. Aquí tenemos un condicional, específicamente el primer condicional o el condicional 1. Además de la obviedad del if, podemos identificarlo porque por un lado tenemos el uso del modal can, pero también podríamos utilizar will o may en todo caso, y por el otro lado tenemos a una oración que tiene una conjugación en simple present. Una vez que ya identificamos gramaticalmente cuáles son los elementos de esta oración, ahora sí viene lo interesante. Cuando hablamos de contar historias, un arco narrativo muy común es el acto narrativo dividido en 3 actos. Estos 3 actos son los siguientes. En primer lugar tenemos el setup o el planteamiento o exposición. En este paso a nosotros se nos provee la información de qué es lo que está sucediendo, si los protagonistas están metidos en algún problema, dónde se está llevando a cabo la acción y qué es lo que se está haciendo. En la segunda parte estamos hablando de el problema o la confrontación, confrontation, que es qué va a hacer el protagonista de nuestra historia al respecto. ¿Se va a quedar tranquilo? ¿Se va a quedar callado? ¿O va a tomar acción para cambiar las cosas? Y en último lugar estamos hablando de la resolución. Resolution, en esta parte también incluimos el clímax de la historia. Entonces cuando nosotros vemos el ejemplo anterior nos damos cuenta de que las cosas pueden embonar perfectamente en este arco de 3 actos. Además hay algo que tenemos que tomar mucho en cuenta y es el siguiente concepto. Es el concepto de Major Dramatic Question. Prácticamente es la pregunta, lo que tenemos que contestar. Y para que tengas una referencia mucho más clara, ejemplos de este tipo de preguntas son los siguientes. Número 1. Will the boy get the girl? ¿Acaso el chico conseguirá a la chica? ¿Logrará conquistarla? Número 2. Will the hero save the day? ¿Acaso el héroe salvará el día? ¿Salvará al mundo, al universo? Y número 3. Will the detective solve the mystery? ¿Acaso el detective podrá resolver el misterio? Todas estas preguntas tienen en común que se deben contestar con un rotundo sí o no. Yes or no. Will the boy get the girl? Yes, he will. No, he will not. No hay más.
Y entonces es así donde ya podemos aplicar el ejemplo que tenemos en primer lugar con este arco narrativo en 3 actos, porque vamos a leerlo de nuevo. It's raining, however, we can go if we call a taxi. ¿Cuál es el setup o el planteamiento? El planteamiento es, está lloviendo, esa es la realidad. ¿Nuestro personaje protagonista se va a quedar tranquilo ante esta situación? No, simplemente podría quedarse dormido en su casa y ya, pero él realmente tiene la motivación de ir hacia algún lugar, hacia un destino. Es por eso que en la confrontación, si nosotros proponemos una acción, una respuesta, sería if we call a taxi. Si nosotros le llamamos a un taxi y posteriormente la resolución sería que si tú le llamaste, obviamente la consecuencia sería que llegaste a tu destino porque pudiste ir. Ahí ya tenemos el planteamiento. Entonces vamos a mencionar algunos ejemplos para que todavía esto quede mucho más claro. El ejemplo número 1 sería el siguiente. I failed the test. However, I may save the year if I deliver a project. ¿Ya viste cómo embonan todas las partes? Vamos paso a paso. El primero, I failed the test. Aquí estamos hablando del planteamiento, del setup. ¿Cuál es el problema que está pasando? ¿Nos vamos a quedar así? No, obviamente nosotros como protagonistas lo que vamos a querer hacer es resolverlo. Entonces es donde nosotros proponemos la respuesta o proponemos la solución de if I deliver a project. Ya, o sea, reprobé el examen, pero si entrego un proyecto, un trabajo, la consecuencia o la resolución puede ser I may save the year. Puede que rescate o que salve el año escolar. Vamos con un segundo ejemplo, el cual sería el siguiente. He is overweight. Él está pasadito de peso. Él está gordito. However, sin embargo, he can be in shape. Él puede estar en forma if he eats healthier food and exercises. Si él come comida más sana y se ejercita. De la misma manera, aquí tenemos todos los elementos para contar la historia. Hay un problema, estás un poquito gordo. El segundo es que, ¿cómo lo vas a enfrentar? Bueno, si comes más sano y haces ejercicio, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que puedes estar en mejor forma, puedes estar más sano. Y un último ejemplo, el ejemplo sería el siguiente. She has credit card debt. However, she can pay it completely if she plans a strategy and sticks to it. Ella tiene una deuda en su tarjeta de crédito. Sin embargo, ella puede pagarla completamente si ella planea una estrategia y se apega a esta. Otra vez tenemos todos los elementos para contar una historia. Hay un problema, la deuda. ¿Qué piensas hacer al respecto? Planear y apegarte a ese plan para que la consecuencia sea que puedas pagarla completamente. Entonces de aquí, como nosotros nos podemos dar cuenta, el hecho de contar historias no es tan difícil. Contar historias no es sinónimo de sacarte cosas bajo la manga o inventar mentiras, no. Contar historias simplemente se trata de poner en orden alguna experiencia que nosotros ya hayamos vivido o algo que nosotros queramos contarle a los demás y simplemente a partir de una plantilla muy sencilla como esta, ser creativo, inventar tus propios ejemplos y cuando se trata de contar historias, ya sea que hayan sido experiencias realmente vividas o que simplemente es algo que viste en la televisión, que leíste o que quieres comentar con alguien más, lo puedes hacer con mucho mayor facilidad. Recuerda que todo esto es práctica, practica, primero hazlo despacio, cada vez más acelerado, llegará un momento donde esto se convierte en algo muy orgánico y te vas a dar cuenta que contar historias tanto en inglés como en español es más fácil de lo que tú piensas. Muchísimas gracias chicos por haberme acompañado en este capítulo de El Café Inglés. Les agradezco muchísimo su atención. Dudas, comentarios, sugerencias, ya saben dónde dejarlos. Les agradezco. Mi nombre es Ismael Sereno y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta pronto.